Quienes conocemos Silent Hill, coincidimos en que uno de los aspectos más fascinantes del pueblo es la historia que se esconde detrás de cada monstruo. La mayoría de estas entidades no aparecen por casualidad, y descubrir cómo la historia o la psique del protagonista se manifiesta en estas abominaciones es tan fascinante como escalofriante. Y por eso en este video quiero explorar 13 criaturas que no solo provocan terror durante nuestro recorrido, sino que también ocultan un trasfondo aún más siniestro y complejo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mikey13 y estas son 13 criaturas de Silent Hill con trasfondos muy oscuros. El juego que abre esta recopilación es considerado un título débil en comparación con el resto de las entregas. Sin embargo, es indiscutible que Silent Hill Homecoming presenta algunos de los mejores diseños de monstruos de toda la saga. Además, cada uno de los jefes presentados en este juego tiene un trasfondo que se integra bastante bien con la historia. Y un claro ejemplo de estas criaturas bien diseñadas es sin duda el Sepulcher. Este monstruo tiene la apariencia de un gigantesco cruce entre un cadáver y un árbol. Está colgado de su hinchada y mutilada parte inferior, que se asemeja al tronco cortado de un árbol, con trozos de cuerpos colgados de ella. El Sepulcher aparece cuando Sam Bartlett arroja el reloj de su hijo al jardín detrás de él. El reloj se hunde en la tierra y un enorme árbol cercano se arranca de raíz, dejando a la criatura al descubierto. Este monstruo es una manifestación física de la culpa de Sam Bartlett por haber asesinado a su hijo Joy Bartlett, quien murió asfixiado al ser enterrado vivo. Este acto fue cometido por Sam como parte de un sacrificio para mantener el pacto del pueblo de Shepherd's Glen. El pacto exigía que las familias fundadoras, entre ellas la familia Bartlett, sacrificaran a un hijo cada 50 años, esto para apaciguar a Dios y proteger al pueblo. El jardín del que surge el Sepulcher fue donde Joy fue sepultado, y la conexión con el jardín y las plantas se debe a que Joy tenía una profunda adoración por ellas. Silent Hill Downpour es considerado por muchos como el peor título de la saga. Pero la verdad es que el juego posee tanto aspectos negativos como positivos. Y personalmente creo que Downpour goza de una de las mejores historias creadas después de los títulos desarrollados por el Team Silent. Y a pesar de las críticas al diseño pobre de sus criaturas, el jefe final, The Wheelman, es sin duda uno de los más memorables y terroríficos de la saga. The Wheelman es una aberración macabra, una mezcla grotesca de una entidad orgánica deformada y una silla de ruedas, fusionada con maquinaria de soporte vital. Su cuerpo está plagado de alambres y metal retorcido que se funde en su carne. Su rostro es una masa mutilada, con un lado carcomido por un tumor y el otro con un único ojo sin párpado. Pero la peor parte viene después del enfrentamiento contra este monstruo, y es que derrotar a The Wheelman no trae satisfacción, sino una mezcla de impotencia y vacío, dado al trasfondo que se revela. El protagonista Murphy Pendleton es un padre devastado por el asesinato de su hijo, un hecho que destruyó su matrimonio y lo sumergió en una espiral de venganza. Murphy buscó ser arrestado intencionalmente para encontrar al asesino de su hijo, Patrick Napier, y vengarse. Sin embargo, su destino se entrelazaría con el de George Sewell, un policía corrupto que manipularía a Murphy
para sus propios fines. George organizó un reencuentro entre Murphy y Napier, pero no sin exigir un favor a cambio. Frank Coleridge, un guardia de prisión íntegro, intentaría ayudar a Murphy trabajando para liberarlo lo más pronto posible y advirtiéndole sobre el oficial Sewell. Frank denunció a George ante sus superiores, lo que desencadenó la furia de este y lo convirtió en un objetivo, por lo que entonces manipularía a Murphy para que eliminara a Frank como parte del favor que le debía. The Wheelman es entonces una manifestación de la memoria de Frank Coleridge, encarnando el sentimiento de culpa de Murphy, a quien, a pesar de haberse negado en la participación del crimen, siente una profunda responsabilidad por la muerte de Frank a manos de Sewell. Annie Cunningham, la hija del oficial Coleridge, relata cómo su padre fue brutalmente golpeado y dejado en estado vegetativo, confinado a una silla de ruedas. Ella veía a su padre como un monstruo debido a su estado y culpaba a Murphy, sin saber que el verdadero culpable era George Sewell, quien manipuló a Murphy para cargar con la culpa injustamente. Silent Hill Origins fue un juego ambicioso y arriesgado. Es el primer título lanzado después de la disolución del Team Silent, el equipo original que desarrollaría los primeros 4 juegos de la franquicia. En esta entrega, el jugador controla a Travis Grady, un camionero que pasa por Silent Hill y se encuentra con el incidente en el que Alessa Gillespie es quemada viva. Desde ese momento, una manifestación de Alessa guía a Travis por un camino lleno de horrores, en el que se ve envuelto en un plan para detener a la Orden y a Dahlia Gillespie, la madre de Alessa, que buscaba invocar al dios del culto. Pero durante su recorrido, Travis no solo enfrenta los terrores de Silent Hill, sino también sus propios demonios internos. El juego profundiza en el oscuro pasado de Travis, revelando el trauma que sufrió con la pérdida de sus padres. Estas memorias dolorosas se materializan en el pueblo como 2 criaturas infernales, Moma y Sad Daddy. Moma es la representación de Helen Grady, la madre de Travis, quien fue internada en el sanatorio Cedar Grove después de intentar matarse a sí misma y a Travis usando gas durante su infancia. Helen, en su locura, afirmaba que la gente de los espejos le había dicho que matara a su hijo, al que llamaba el niño diablo. Moma aparece como una figura apenas reconocible, atrapada en una jaula de hierro colgante, similar a las usadas antiguamente para suspender a criminales convictos, simbolizando su acto criminal de intentar matar a su hijo. Su cuerpo envuelto en tela refleja su estancia en el sanatorio, donde estaba constantemente vigilada y enjaulada, incapaz de ver a su familia o de ser libre. Por otro lado, Sad Daddy es la representación del padre deprimido de Travis, Richard Grady. Travis recuerda a su padre tal y como lo vio por última vez, en la habitación 500 del Riverside Motel. Esa noche Richard le dio algo de dinero a Travis para que fuera a jugar en la sala de juegos. Al regresar, Travis se encontró con la impactante escena de su padre colgado del techo. Y a pesar de lo evidente, Travis se negó a aceptar la realidad y se convenció de que su padre solo estaba dormido, por lo que permaneció en la habitación hablando con él, hasta que el gerente del motel lo encontró en medio de la desgarradora escena. I'm not sleeping, son. Daddy. You knew I wasn't sleeping. Why did you stand there for so long? It wasn't right. Please, Daddy. It wasn't healthy, son. Daddy, this is insane. Time you faced up to what happened. Your mother and I will see you in heaven, son. En el diseño de este monstruo se logran apreciar 2 cuerpos a los lados, y estos representan la carga de Richard y el sentimiento de fracaso que sintió al fallarle a su familia. Por supuesto que los jefes de Silent Hill Homecoming
merecen más de un lugar en la lista. Y un segundo ejemplo claro de la buena presentación de jefes y diseños con los que cuenta el juego es Scarlet, la manifestación de la culpa del Dr. Martin Fitch por quitarle la vida a su hija, a quien desmembró para pacificar al dios del pueblo de Shepherd's Glen. Su diseño se basa en el amor de Scarlet por las muñecas, cuyas figuras abundan en su habitación y se encuentran esparcidas a lo largo del camino hacia la ubicación de Fitch. La criatura se mueve con sus articulaciones desconectadas, reflejando el desmembramiento que sufrió. El corazón de Scarlet late visiblemente después de que la capa de cerámica de su espalda se despegue, simbolizando el trauma puro que experimentó en el momento en que era desmembrada. Y a pesar de haber cometido tan vil acto, Fitch deja en claro que amaba profundamente a su hija, motivo que explica su comportamiento errático y sus tendencias autolesivas. La lucha contra Scarlet gira en torno a la hemorragia y al sacrificio de Fitch, pues al igual que su desenlace como niña, Scarlet se levanta y cae en un charco de sangre, asemejándose a la gran pérdida de sangre que sufrió mientras su padre la mutilaba. Hasta este punto, las criaturas presentadas, a pesar de tener narrativas dignas de ser reconocidas como verdaderos monstruos de Silent Hill, tienen un pequeño problema. Y es que los trasfondos de estas criaturas quedan bastante implícitos al momento de enfrentarnos a ellas, una característica que los diferencia de los siguientes puestos a partir de este momento. Puede que haya gente que no esté de acuerdo con mi decisión de agregar no a uno, sino a dos monstruos del tan criticado Silent Hill Downpour. Sin embargo, debo reafirmar mi posición al remarcar que personalmente Downpour tiene una de las mejores narrativas escritas de la saga. Y es que la naturaleza tétrica de los Wall Corpses presentadas en el juego encierran una tragedia digna de esta recopilación. Esta criatura se representa como un peligro ambiental, lo que significa que, a diferencia de los monstruos habituales, no se puede enfrentar directamente. El jugador debe evitarlas para que no dañen al protagonista. El Wall Corpse consiste en un torso humano, carece de elementos que lo diferencien de un ser masculino o un ser femenino, y sin sus 4 extremidades y empalado en un artilugio de metal con grandes púas, la criatura grita de agonía mientras rocía sangre de la parte inferior de su cuerpo. El diseño de esta criatura no es al azar, ya que representa el sufrimiento de Murphy y su esposa tras la pérdida de su hijo. Su forma empalada y desmembrada, haciéndole incapaz de moverse, simboliza la impotencia de no haber podido evitar la tragedia de su hijo. Es la forma en la que ambos padres se sintieron, como seres sin manos ni piernas, incapaces de haber evitado el suceso. Su forma de ataque, rociar sangre mientras grita de agonía, proviene de la parte inferior de su cuerpo, en donde se encuentra el útero en una mujer, lo que podría simbolizarse como un aborto, una representación del dolor de la madre y la agonía de haber perdido a su hijo. Y al no poder enfrentarse directamente, refuerzan el hecho de que representan el sufrimiento de Murphy, pues es algo con el que debe vivir, pero que a su vez es incapaz de enfrentar. El hecho de estar empalado simboliza el hecho de que Murphy y su esposa no pueden evitar ese dolor, sintiéndose empalados y atrapados en su sufrimiento sin manera de escapar. Aunque aparentemente no representan una amenaza seria ni peligrosa, el Grady Worm es una criatura que actúa como un elemento decorativo en los mundos visitados por Henry Townsend en Silent Hill 4, siendo una manifestación personal de Walter Sullivan. Y a pesar de su aspecto aterrador, nunca ataca directamente a Henry, permitiéndole pasar junto a ellos sin recibir daño alguno, aunque su presencia es suficiente para infundir un escalofrío en cualquier valiente explorador. El Grady Worm, por su traducción del inglés gusano codicioso, se manifiesta en todos los mundos de Walter, asumiendo tamaños variables, pero manteniendo su apariencia distintiva.
Estos gusanos parecen ser un enlace simbólico, un cordón umbilical retorcido que conecta los oscuros rincones de la mente de Walter con su angustia más profunda, la separación de su madre y la pérdida de su cordón mágico. El nombre de esta criatura sugiere que Walter se veía a sí mismo como un parásito hacia su verdadera madre, siendo el cordón umbilical un gusano codicioso que se alimentaba de ella. Y estos sentimientos arraigados pueden haber surgido del abandono de Walter que sufrió después de su nacimiento, alimentando su creencia de que el apartamento 302 era su verdadera madre, un refugio que lo atraía como un hijo hambriento en busca de consuelo y pertenencia. En la estación del metro de Silent Hill 3, Heather Mason se enfrenta por primera vez al Insane Cancer, una monstruosidad enorme y grotesca. Este ser con apariencia obesa y deforme recuerda a un tumor canceroso, cubierto de carne bulbosa y supurante. Sus llagas abiertas exudan una sustancia similar al pus, haciendo que su aspecto sea aún más repulsivo. Para entender el simbolismo del Insane Cancer, es crucial considerar quién es Heather Mason, una joven de 17 años que resulta ser la encarnación de Alessa Gillespie y Cheryl Mason. Este monstruo es entonces una manifestación de los sentimientos de Alessa hacia sí misma, viéndose como un cáncer que no se puede erradicar. Este sentimiento de autodesprecio se refleja en un mensaje dejado por la memoria de Alessa, que dice lo siguiente: sería mejor para mí mismo morir. Al fin y al cabo no hay nada que temer. Ese niño, ese demonio, cuando pienso en el dolor interminable que traerá cuando nazca, decidí que en lugar del sufrimiento y la crueldad que soporté en esa habitación de enfermo, me gustaría otorgarme una muerte más suave y pacífica para mí mismo. ¿Por qué yo me resisto? Nunca pensé en mí mismo como un tonto. El tema de la maternidad y la feminidad es recurrente en Silent Hill 3, reflejado en los monstruos que Heather encuentra. El conflicto central del juego gira en torno al intento del culto de forzar a Heather a dar a luz a su dios. El Insane Cancer puede interpretarse entonces como una manifestación de ese dios fetal en su interior, creciendo como una enfermedad incontrolable, regresando incluso después de ser destruido. Esa analogía con el cáncer, el crecimiento descontrolado de células, simboliza entonces el desarrollo imparable de Dios dentro de Heather. Las enfermeras de Silent Hill han sido una presencia constante a lo largo de toda la saga, desde su debut en 1999. Este monstruo ha aparecido en numerosos juegos, así como en las versiones cinematográficas y en los cómics, convirtiéndose en una figura icónica y representativa de la franquicia, junto a Pyramid Head. Sin embargo, es una versión específica la que merece ser destacada en este puesto. Y es que las enfermeras de Silent Hill 2 poseen una naturaleza tan aterradora y profunda que eclipsa a todas las demás versiones presentadas. Are you taping again? Come on. En Silent Hill 2, las enfermeras son manifestaciones de la mente perturbada de James Sunderland, reflejando su culpa, su deseo y la enfermedad de su esposa. Masahiro Ito, el diseñador original de las enfermeras y otros monstruos icónicos como Pyramid Head, menciona que el aspecto de los rostros hinchados y desfigurados de las enfermeras representan la forma en la que James terminó con la vida de su esposa, asfixiándola con una almohada. Los movimientos bruscos de sus cabezas simbolizan la lucha de Mary por quitarse la superficie cubierta de vinilo mientras intentaba respirar. La apariencia de las enfermeras, que combinan elementos de atracción y repulsión con sus uniformes ajustados que sugieren deseos y sus rostros deformados que evocan terror,
reflejan la tortuosa mezcla de sentimientos de James hacia Mary y su propia culpabilidad por su muerte. Cuando Dahlia Gillespie sacrificó a su propia hija, quemándola viva, lo hizo con un objetivo que había perseguido durante años. Un objetivo que de hecho constituía la razón de existir de todo el culto de la orden, e incluso la razón por la que Dahlia se embarazó de Alessa. Dahlia creía que mediante el sacrificio de Alessa podría traer a la vida a su dios. Sin embargo, este plan sería perturbado por la misma Alessa, quien a pesar de su sufrimiento, logró resistir y evitar la culminación de los planes de su madre durante varios años. La resistencia de Alessa continuó hasta que Claudia Wolf, decidida a seguir con el legado de Dahlia, encontró a Heather Mason, la reencarnación de Alessa y Cheryl. Claudia, ferviente creyente de la orden y amiga de la infancia de Alessa, estaba resuelta a cumplir el objetivo de Dahlia, pues Claudia creía que lograría traer un mundo mejor. Claudia entonces buscaría forzar a Heather a dar a luz al dios del culto, reviviendo el ciclo de sufrimiento que Alessa había tratado de evitar. Heather, ahora con 17 años y sin saber su verdadera identidad, albergaba la semilla del dios en su interior aún después de haber renacido, motivo por el que Claudia asesinaría a su padre, Henry Mason, para alimentar el feto con odio y venganza, creyendo que un dios nacido de tales emociones sería más simpático. Dad? No! Es por todo esto que Dios se convierte en un símbolo de la tragedia que Heather y Alessa experimentaron simplemente por el hecho de existir. Pues Alessa desde un inicio no fue más que el medio para un fin. La lucha de Heather contra Dios es una lucha contra su propio destino y las fuerzas que han tratado de controlar su vida. La imagen de Heather pateando a Dios, asegurándose de su muerte, es un acto de liberación y afirmación de su propia voluntad. Sin embargo, el costo de esta victoria es alto, ya que Heather se vio obligada a enfrentar la pérdida de su padre y la realidad de su destino inevitable. Is that the end? James, honey, did something happen to you? Silent Hill 2 es sin lugar a duda la entrega más relevante e icónica de la franquicia, y en ella se encuentran los monstruos más representativos de la saga. Hemos examinado ya a las enfermeras, que ocupan el segundo lugar como los monstruos más destacados en popularidad de toda la franquicia. Pero el primer puesto lo ostenta un personaje que ha dejado una huella imborrable en la mente de los aficionados no solo de Silent Hill, sino de los videojuegos y la cultura pop en general. Pyramid Head revela una compleja interacción entre la psique del protagonista, James Sunderland, y su entorno distorsionado. Es una encarnación de la culpa y el tormento interno de James, emergiendo de la parte de su mente que anhela el castigo, y su pesada espada simboliza la carga de la culpa que James lleva consigo. Pyramid Head es una representación distorsionada de los verdugos, pues ese deseo de James de enfrentar la justicia es debido a su acto de matar a Mary, su esposa. Los verdugos no son conocidos por ser asesinos errantes, sino más bien por ejecutar a aquellos que han sido atrapados por un crimen. Su papel en la narrativa es recordarle constantemente su culpabilidad, lo que sugiere que su propósito es más que simplemente ser un antagonista, sino un agente de la conciencia culpable de James por matar a su esposa. Este es el tercer monstruo de Silent Hill 2 que se gana un lugar en la lista, y es que el diseño de personajes tan intrínsecamente ligado a la narrativa del juego
es sencillamente el mejor que ha tenido la franquicia entera. Durante la travesía de James Sunderland por su pesadilla en Silent Hill, conocemos a un par de personajes que, al igual que él, están en el pueblo viviendo sus propios traumas. Y quien sin duda, quien se lleva la corona de ser la más impactante, es Angela Orozco. Oh, it's you. Angela es una joven profundamente afectada por su pasado. Desde niña sufrió abusos por manos de su padre y su hermano, hecho que la motivó a asesinar a ambos. Sin embargo, este acto la sumió en un estado de intensa culpa y autoinculpación, pues afirma que incluso su madre le dijo que se lo merecía, y ella parece estar de acuerdo con ese sentimiento, motivo por el que busca de manera desesperada el suicidio. La oscura narrativa de Angela se refleja en los monstruos que enfrenta, como es el caso de Abstract Daddy. Esta criatura grotesca y opresiva simboliza el abuso y el trauma que Angela experimentó. La habitación en donde se desarrolla el enfrentamiento es de hecho una remembranza completa de este trauma, pero vista de manera abstracta a través de la psique de James Sunderland. Debido a que se manifestó desde su subconsciente, James no lo percibe de la misma manera que ella. Masahiro Ito prefiere dejar la versión de Angela de Abstract Daddy a la imaginación del jugador, pues cree que es aún más perturbadora que la que James enfrentó. La fórmula diferente de Silent Hill 4 The Room fue un cambio que en su momento no fue bien recibido. En esta entrega del Team Silent, a diferencia del resto de títulos, en donde se observan las manifestaciones personales del protagonista, que en este caso habrían sido las de la psique de Henry Townsend, vemos en su lugar los mundos y monstruos productos de la psique del antagonista, Walter Sullivan. Contar la historia del antagonista antes que la del propio protagonista fue sin duda un movimiento maestro. Y antes de que alguien mencione que esto ya había sucedido desde el primer título en 1999, en donde vemos las criaturas de Alessa y no las de Harry, es importante aclarar que estas manifestaciones, si bien eran productos de la psique de Alessa, Harry los veía a su propia manera, pues en el propio juego se da a entender que tanto Harry como Sybil vieron cosas y tomaron caminos ligados a sus propios miedos. En Silent Hill 4 esto se descartó, pues los simbolismos presentes en el recorrido de Henry nos sumergen de lleno en la trágica historia de Walter Sullivan, en sus propios traumas y las horribles cosas que hizo con el fin de cumplir su propio y retorcido objetivo, despertar al apartamento 302, el cual en su mente, distorsionada por ser víctima de nadie más ni nadie menos que de Dahlia Gillespie, él creía que el apartamento era su madre, por lo que era imposible no agregar un segundo puesto dedicado a este título, y es que entre estos actos inhumanos que realizó, se encuentran los Twin Victims. Esta criatura es una aterradora representación de las víctimas 7 y 8 de Walter Sullivan en su realización del ritual de los 21 sacramentos. Son la manifestación de dos niños pequeños, Billy y Miriam Locane, a quienes Walter asesinó brutalmente en su retorcida búsqueda por recuperar a su madre. Cada vez que encontramos a uno de ellos, señalan al protagonista de forma amenazante, como una representación de que Walter tiene una condena que pagar por sus actos tan atroces. Estas criaturas, fusionadas en una grotesca unión de dos cuerpos infantiles, emiten una presencia muy inquietante. Sus gestos acusadores transmiten la sensación de que los horrores que cometió Walter no serán olvidados ni perdonados. Al encontrarse con los Twin Victims, los jugadores son confrontados por la brutalidad de los crímenes de Walter y las consecuencias de su obsesión enfermiza. Para concluir esta lista me encontré con un dilema.
Hemos explorado anteriormente a las enfermeras de Silent Hill 2, a quienes incluso mencioné que cuentan con el trasfondo más oscuro de todas las versiones presentadas en la franquicia. Pero el problema es que esta afirmación puede ser debatida, ya que las enfermeras presentadas en Silent Hill original de 1999 también merecen un puesto en esta recopilación, pues las Puppet Nurses son representaciones de las enfermeras que atendían a Alessa, manipuladas por su madre. Por eso se presentan siendo controladas por un parásito, reflejando el terror profundo que Alessa experimentaba en su situación y la influencia poderosa de su madre sobre su vida. Pero justo ahí está el problema. Es el terror de Alessa lo que le dio forma a más de un monstruo en Silent Hill. Por lo tanto, el primer lugar no lo ocupa solo las enfermeras, sino todos los monstruos que son producto de los temores de Alessa Gillespie. Y es que a diferencia de otros personajes que se vieron atrapados por decisiones tomadas debido a circunstancias fuera de su control, Alessa nunca tuvo una elección. Nunca deseó ser una bruja. Nunca quiso nacer bajo la terrible influencia de Dahlia, ni mucho menos ser la elegida para dar a luz a Dios. Y ella no podía tomar decisiones conscientemente, pues después de todo, era solo una niña de 7 años. Pero mamá, yo solo quiero estar contigo. Solo las dos. ¿No lo entiendes? Y es así como nos encontramos con monstruos como los Great Shield, que representan la forma en la que Alessa veía a otros niños que la atormentaban por ser una bruja. Los Larva Stalker, quienes reflejaban cómo se sentía invisible y menospreciada por todos. Los insectos y animales como los Creeper, los Bloodsucker o los Groaner, que eran manifestaciones del terror que Alessa sentía hacia ellos. Y luego están los Romper, que personificaban el miedo aterrador que tenía hacia los adultos mayores. Todos esos monstruos, que parecen tener simbolismos simples, eran los miedos de una simple niña que tuvo la mala suerte de ser maldecida y sin tener nada a su favor, por lo que considero que tienen el trasfondo más oscuro, como también el más trágico de la franquicia. Hazme saber en los comentarios tu opinión sobre esta recopilación. Recuerda que este fue un top personal, por lo que me encantaría saber qué otros monstruos pondrías tú en la lista y a quién pondrías en el primer lugar. Y si quieres saber más sobre la historia de Alessa Gillespie, te dejo en la pantalla el video de su historia completa. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.